sabemos que podemos encontrar su forma factorizada utilizando las raíces que encontramos. Nuestra función nos quedaría con su forma factorizada escrita de esta manera. Y esta es su forma canónica. Nosotros lo que vamos a hacer mediante el método de completar cuadrados es pasar de su forma general a escribirlo en su forma canónica. Y esta forma es muy útil para que podamos encontrar cuáles son las coordenadas del punto, el x del vértice y el y del vértice, ya que nos aparecen escritas directamente en esta ecuación. Recordemos para el método de completar cuadrados que si nosotros tenemos un binomio al cuadrado, para resolverlo aplicamos el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Para ver este primer ejemplo vamos a utilizar otra función. Vamos a utilizar esta misma más, le vamos a escribir un término independiente que va a ser, por ejemplo, 3. Más 3. La cambiamos un poco. Después vamos a volver a esta, pero por ahora la cambiamos un poco para ver un ejemplo de completar cuadrados. Para completar cuadrados vamos a pasar entonces de esta forma a esta forma. Veamos que nosotros tenemos que el primer término es x cuadrado igual a la que tenemos que llegar. Del segundo término tenemos x y acá deberíamos tener 2 por x por a. Y del tercer término tenemos 3 y acá tenemos a al cuadrado. Para desarrollar el método siempre vamos a trabajar con estos dos términos. De esta manera nos queda que g, el primer término lo voy a escribir tal cual porque está igual a lo que propone la solución. Del segundo término, y aquí viene la parte en la que vamos a aplicar algo distinto, al segundo término lo voy a multiplicar por 2 sobre 2. 2 sobre 2 es igual a 1. Si nosotros simplificamos arriba y abajo, dividimos arriba y abajo por 2, nos va a dar igual a 1. Así que es como si estuviéramos multiplicando por 1 uno de los términos. Algo que tranquilamente podemos hacer. Multiplico el segundo término por 2 sobre 2 y vuelvo a escribir lo que tiene este término. En este caso, lo que tenía el término era una x. Y voy a seguir sumando el término independiente. Ahora veamos. Voy a seguir escribiendo esto buscando que quede de esta manera. Al 2 que tengo en el numerador lo voy a escribir acá, que sería este 2. A la x que tenía la voy a escribir, la voy a volver a escribir y sería esta x. Y a todos los que nos queda, en este caso nos queda el dividido 2, que para que esté en el numerador tiene que haber un 1. Si no, no puedo escribir 0 sobre 2 porque eso sería 0. Tiene que haber un 1. A eso lo escribo a lo último. Y sigo sumando lo que tengo. Ahora yo ya conozco cuánto vale a. Ya conozco que a vale 1/2. Eso lo supe al hacer esto. A es igual a 1/2. Entonces yo podría escribir x cuadrado más 2 por x por a más 1/2 al cuadrado. Pero si yo le sumo 1/2 al cuadrado, que no estaba acá, en ningún lado estaba ese 1/2 al cuadrado, si yo lo sumo, lo tengo que volver a restar, para que eso equivalga a un 0. Y
a esto que tenía lo voy a escribir acá al final, porque eso sigue estando, es parte de la ecuación. Bien. Ahora sí, veamos, tenemos x cuadrado más 2 por x por 1/2 más 1/2 al cuadrado. Todo eso es lo que tenemos acá y equivale a x más a al cuadrado. A estos los tengo que seguir escribiendo. Tenemos menos 1/2 al cuadrado, que es menos 1/4, más 3. Y lo podemos escribir como x más 1/2 al cuadrado más 11/4. Esa sería la solución de esta ecuación cuadrática en su forma canónica. En su forma canónica tendríamos que la x del vértice equivale a menos 1/2 y la y del vértice equivale a 11/4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para nuestra función. Ese era un ejemplo para que ustedes vean cómo se desarrollaba si teníamos una función cuadrática completa, pero en este caso no tenemos este más 3, solamente tenemos x cuadrado más x. Completemos cuadrado para x cuadrado más x, vamos a escribir x cuadrado más, vamos a multiplicar el segundo término por 2/2 y vamos a seguir escribiendo lo que tenemos. Y ahora escribimos el segundo término con el 2 del numerador multiplicando por la x, por lo que me queda. Le vamos a sumar el a al cuadrado, que es 1/2 al cuadrado, y le vamos a restar el a al cuadrado, porque lo estamos agregando. Ahora veamos, los primeros tres términos son los que se transforman en x más 1/2 al cuadrado. Algo que no les dije es que el signo es el del segundo término. Es el mismo signo que teníamos en el segundo término. A esto le vamos a restar 1/2 al cuadrado, que equivale a 1/4. Ahora sí conseguimos la forma canónica de nuestra función cuadrática. Podemos ver que la x del vértice es igual a menos 1/2, porque la forma siempre es x menos lo que tenemos. Y la y del vértice es igual a menos 1/4. Esa era la forma de completar cuadrados. La otra forma, no la vamos a desarrollar porque si no el video se va a hacer un poco largo, es utilizando dos ecuaciones que vimos en el seminario. Una de las ecuaciones era que encontramos la x del vértice siendo b el coeficiente que acompaña a la x y a el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. De esa manera, aplicando esa fórmula, vamos a encontrar la x del vértice y para la y del vértice vamos a, encontrando la x del vértice y la y del vértice, vamos a reemplazar en su forma canónica. Siempre la a va a ser el coeficiente del primero por x menos la x del vértice que vamos a encontrar con la fórmula más la y del vértice. Podemos graficar esta función. Bien, esta es la gráfica de x cuadrado más x, pero esta función estaba definida para valores de x que iban entre menos 0.5 para las x hasta 2 inclusive. Si bien la gráfica de x cuadrado más 1 x cuadrado más x es esta, la parte para la que está definida la función es esta, así que su gráfica debería ser únicamente esta porción de la función. Los puntos están incluidos. Bien, y ahora sí tenemos la gráfica de nuestra función y su primera definición será exactamente la que nos daba el ejercicio.